Bienvenidos a la hora del Voltaire. Yo soy el narrador del Imperio y debido al alto rango que se me ha concedido, empezaré a narrar para todos ustedes archivos altamente clasificados de mi biblioteca personal. Estamos en el 41º milenio. El emperador ha permanecido sentado e inmóvil en el trono dorado de la Tierra durante más de 100 siglos. Es el señor de la humanidad por deseo de los dioses y el dueño de 1 millón de mundos por el poder de sus inagotables e infatigables ejércitos. Es un cuerpo podrido que se estremece de un modo apenas perceptible por el poder invisible de los artefactos de la era siniestra de la tecnología. En su estado de muerte impredecedera, el emperador continúa su vigilancia eterna. Sus poderosas flotas de combate cruzan el miasma infestado de demonios del espacio disforme. La única ruta entre las lejanas estrellas, su camino está señalado por el Astronomicon, la manifestación psíquica de la voluntad del emperador. Sus enormes ejércitos combaten en innumerables planetas. Sus mejores guerreros son los adeptos astartes, los marines espaciales, supersoldados modificados genéticamente. Sus camaradas de armas son incontables. Las numerosas legiones de la Guardia Imperial y las fuerzas de defensa planetaria de cada mundo, la Inquisición y los tecnosacerdotes de la Adeptus Mechanicus, por mencionar tan solo unos pocos. A pesar de su ingente masa de combate, apenas son suficientes para repeler la continua amenaza de los alienígenas, los herejes, los mutantes y enemigos aún peores. Ser un hombre en una época semejante es ser simplemente uno más entre billones de personas. Es vivir en la época más cruel y sangrienta imaginable. Este es un relato de esos tiempos. Olvida el poder de la tecnología y de la ciencia, pues mucho conocimiento se ha perdido y no podrá ser aprendido de nuevo. Olvida las promesas de progreso y comprensión, ya que en el despiadado universo del futuro solo hay guerra, no hay paz entre las estrellas, tan solo una eternidad de matanzas y carnicerías, y las carcajadas de los dioses sedientos de sangre. Lo que, a falta de una frase más feliz, llamaremos en adelante el archivo Cain, es, en realidad, algo que a duras penas merece un título tan grandilocuente. No es nada más que un registro de datos repletos de archivos dispuestos con una arrogante displicencia por la cronología y sin sujetarse a ningún plan de indexación que yo haya sido capaz de identificar, a pesar del minucioso examen a que sometí su contenido. Lo que, sin embargo, puede decirse con absoluta certidumbre es que el autor no fue otro que el célebre comisario Caiaphas Cain y que el archivo fue escrito por él durante su retiro mientras servía como tutor en la escuela Progenium. Esto situaría la fecha de redacción en algún momento posterior a su designación como profesor en el 993 del 41º milenio, por referencias ocasionales a sus memorias publicadas al servicio del emperador Vida de un comisario, que salieron a la luz el 05 del milenio 42. Podemos inferir sin temor a equivocarnos que la escritura de este archivo le sirvió de inspiración para embarcarse en una narración más extensa de sus experiencias, y que el grueso del archivo fue redactado no antes de esto. En cuanto a sus motivos para hacerlo, solo caben conjeturas, ya que su publicación habría sido imposible en realidad. Yo les puse el sello inquisitorial en el momento en el que salieron a la luz por razones que resultaron obvias para cualquier lector avisado. No obstante, considero que son dignos de un estudio adicional. Algunos de mis compañeros inquisidores podría quedar conmocionado al descubrir que uno de los héroes más venerados del imperio fue, según él mismo admitió, un canalla, un pícaro egoísta, de lo cual, y debido a nuestra esporádica asociación personal, soy consciente desde hace tiempo. A decir verdad, yo llegaría incluso a sostener precisamente fue esta combinación de flaquezas de carácter lo que lo transformó en uno de los servidores más efectivos que haya tenido jamás el imperio. A pesar de sus denodados esfuerzos en sentido contrario, en sus 100 años largos de servicio activo en el comisariado y en sus actividades menos visibles por petición mía, se enfrentó y superó a casi todos los enemigos de la humanidad: Necrones, Tau, Tiránidos, Orcos y Eldar.
tanto contaminados como corrompidos por los poderes degradantes y los agentes demoníacos de esos mismos poderes. Debemos reconocer que lo hizo a regañadientes, pero en muchos casos de forma reiterada y siempre con éxito. Un gran historial igualado por muy pocos hombres nobles, si acaso alguno. En honor a la verdad, debemos señalar que el propio Caín es el más mordaz de sus críticos, e incluso llega a veces a negar que los muchos casos en los que da la impresión, a pesar de sus bajos motivos manifiestos de actuar motivado fundamentalmente por la lealtad o el altruismo, lo haya hecho así realmente. Sería verdaderamente irónico que el reconocimiento de sus defectos le hubiera impedido ver sus propias virtudes, aunque debemos reconocer que muchas veces estaban muy bien escondidas. También vale la pena tener en cuenta que sí, como suele decirse, el coraje no consiste en la ausencia del miedo, sino en la superación del mismo. Caín realmente hace honor a su heroica reputación, por mucho que él se empeña en negarlo. Sin embargo, por más que deploremos sus reconocidas flaquezas morales, sus éxitos son innegables, y podemos dar las gracias por haber descubierto al fin la narración que hace el propio Caín de su desigual carrera. Cuando menos, estas memorias arrojan nueva luz sobre muchos de los momentos más extraños de la reciente historia imperial, y sus relatos de primera mano de nuestros enemigos contienen muchas ideas valiosas, aunque idiosincrásicas, para poder comprender y maldecir sus oscuros designios. Esta es la razón que me llevó a conservar el archivo, y por el que he restado a mi ocio un tiempo considerable desde su descubrimiento. Esta es la razón que me llevó a considerar el archivo, y por el que he restado a mi ocio un tiempo considerable desde su descubrimiento, para compilarlo y anotarlo en un intento de hacerlo más accesible para los demás inquisidores que deseen examinarlo. Da la impresión de que Caín no tenía en mente una estructura global y que se limitó a registrar incidentes de su pasado según los iba recordando, y como resultado de ello, muchas de las anécdotas están faltas de contexto. Tiene la desconcertante costumbre de empezar los relatos por la mitad, y muchos de los fragmentos más cortos tienen un final abrupto al terminar su participación en los hechos que está describiendo. Por ese motivo, he optado por iniciar el proceso de su divulgación con su relato de la compañía de Gravalax, que es razonablemente coherente y en el cual los miembros de nuestro ordo encontrarán al menos algunos visos de familiaridad a resultas de mi propia participación en el episodio. La verdad es que contiene una narración de nuestro primer encuentro desde la perspectiva de Caín, que debo admitir encontré bastante divertida la primera vez que me topé con ella. En la mayor parte del archivo habla por sí mismo, aunque me he tomado la libertad de dividir el relato largo y estructurado en capítulos relativamente independientes para facilitar la lectura. Las citas que los proceden son una pequeña concesión por mi parte. Han sido entresacadas de una colección de frases compiladas por el propio Caín, aparentemente con el fin de que sirvieran de entretenimiento, de ejemplificación para los cadetes a su cargo, aunque yo las justifico porque tal vez nos permitían ver mejor cómo funciona su mente. Dejando de lado esto, me he limitado a hacer alguna que otra interpolación editorial donde lo consideré necesario para situar la narrativa algo egocéntrica de Caín en un contexto más amplio, salvo en el caso que se especifique su autoría. Todas estas anotaciones me pertenecen, y en cuanto al resto, he dejado que sus propias palabras hagan el resto del trabajo. Capítulo 1. No sé qué efecto tiene sobre el enemigo, pero por el emperador, que a mí me dan miedo. General Caris de los Valhalianos bajo su mando. Una de las primeras cosas que se aprenden siendo comisario es que a la gente nunca se le alegra de verlo a uno. Esto ya no es así por lo que a mí respecta, por supuesto. Ahora que mi gloriosa y merecida reputación me precede a donde quiera que vaya, una buena regla empírica en mis tiempos de juventud, pero nunca antes me había encontrado frente a frente con la muerte ante la mirada de los soldados a los que se suponía que debía inculcar lealtad al emperador. En mis comienzos como secuaz, ocasionalmente leal de su gloriosa majestad, me había enfrentado, o para ser más preciso, había huido de ellos despavorido o dando voces.
a orcos, necrones, tiránidos y a una hueste demoníaca seriamente mutilada para escoger solo algunos de los puntos culminantes de mi ignominiosa carrera. Pero encontrarme en aquel comedor de tropa a punto de ser desmembrado por miembros de la guardia amotinados fue una experiencia única que la verdad no tengo menor deseo de repetir. Tendría que haberme dado cuenta de la gravedad de la situación al ver que el oficial al mando de mi nuevo regimiento me recibía con una verdadera sonrisa en cuanto puse un pie fuera de la lanzadera. A esas alturas ya no me faltaban motivos para temerme lo peor, por supuesto, pero me había quedado sin alternativas, por paradójico que pueda parecer. Aceptar este destino miserable me había parecido inquietantemente la mejor opción que tenía para mantener intacto mi pellejo. El problema, por supuesto, era mi inmerecida fama de héroe, que por entonces había alcanzado proporciones tan grotescas que el comisariado reparó en mí y decidió que se estaba desaprovechando mi talento en la unidad de artillería que yo había elegido como el destino más seguro para cumplir toda una vida al servicio del emperador, situada como estaba a una gran distancia de lo más encarnizado del combate. Fue así que me vi arrancado de una posición de relativo anonimato y destinado directamente al cuartel general de la brigada. En un primer momento, aquello no había pintado demasiado mal, ya que poco más tenía que hacer que revisar archivos de datos y organizar algún que otro escuadrón de tiro, lo que se me daba bastante bien. Pero el problema de que todos piensen que eres un héroe es que tienden a suponer que te gusta encontrarte en peligro mortal y desviarte de su camino para brindarles algo de eso. En la media docena de años transcurridos desde mi llegada, había sido destacado temporalmente a unidades destinadas, entre otras cosas, a asaltar posiciones fijas, despejar algún armatoste espacial y realizar reconocimiento muy por detrás de las líneas enemigas. Y cada vez que regresaba vivo, debido en no escasa medida a mi habilidad natural para ponerme a cubierto y esperar a que cesara el ruido, el Estado Mayor me daba una palmadita en la espalda, me hacía algún comentario elogioso y trataba de encontrar una manera todavía más creativa para exponerme a que me mataran. Era evidente que algo había de qué hacer, y rápido, antes de que la suerte me abandonara. Así pues, como tantas veces había hecho antes, dejé que mi reputación hiciera el trabajo por mí, y solicité que me volvieran a trasladar a un regimiento, o cualquier regimiento. Por entonces no me importaba. Mi larga experiencia me había enseñado que las oportunidades de conservar la cabeza sobre los hombros eran muy superiores cuando podía cerrar las filas con todos los oficiales que tenía a mi alrededor. La verdad es que no creo que esté hecho para el papeleo, le dije a modo de disculpa al enano con cara de comadreja de la oficina del general supremo. Él asintió comprensivamente y revisó con gran bamboalla mi hoja de servicio. No puedo decir que me sorprenda, dijo con tono levemente nasal, aunque procuraba parecer frío y compuesto. Su expresión corporal dejaba claro que su nerviosismo al encontrarse en presencia de una leyenda viva, al menos así me había llamado algún necio amigo de encasillar a la gente después del asedio de Perlia, y la etiqueta hizo fortuna. Lo siguiente de lo que tengo conciencia es mi propia cara mirándome con expresión mordaz desde los carteles de reclutamiento de todo el sector, y no recuerdo haber podido tomarme con tranquilidad una taza de recafeinado sin encontrarme bajo las narices un papel para que le pusiera mi autógrafo. No todo puede con ello. Es una pena que no podamos tener toda su dedicación a la buena marcha del imperio, dije. Me miró un momento con atención, preguntándose si le estaría tomando el pelo, cosa que por supuesto estaba haciendo, y decidió finalmente que solo trataba de ser cortés. Decidí emplearme un poco más a fondo, pero me temo que he sido soldado demasiado tiempo como para tratar de cambiar de hábitos a estas alturas. Por supuesto, eso entraba en el tipo de cosas que se esperaban de Caín, el héroe. Cara de comadreja se lo creyó y escontillas. Tomó mi solicitud de traslado como si fuera una reliquia de un santo canonizado. Me ocuparé personalmente, dijo haciendo prácticamente una reverencia mientras me acompañaba a la puerta. Y fue así que aproximadamente un mes más tarde me encontré a bordo de una lanzadera acercándome a la bodega del Cólera Injusta, una vieja y desvencijada nave de transporte de tropas como las hay a miles en el servicio imperial, todas las cuales tengo la sensación de haber viajado en uno u otro momento a lo largo de los años. Una bocanada de olor familiar del aire de a bordo, viciado, reciclado, mezclado íntimamente con sudor rancio, aceite de motor y col cocida, inundó el compartimento del pasaje. Al abrirse las escotillas, lo aspiré con fruición, ya que venía a desplazar al otro olor, no menos familiar, el artillero Jürgen, mi asistente casi desde los comienzos de mi carrera como comisario. Hacía casi 20 años, de escasa estatura para ser un valjalano,
mano. Jürgen se las ingeniaba para parecer torpe y fuera de lugar a donde quiera que fuese, y en todo el tiempo que llevábamos juntos no podía recordar una sola ocasión en la que hubiera llevado puesta una prenda que pareciera hecha para él, aunque era de natural amigable. Parecía encontrarse incómodo con la gente y, a su vez, la mayoría prefería evitar su compañía, una tendencia exacerbada sin duda, por la permanente psoriasis que sufría, por su olor corporal al que con toda sinceridad llevaba bastante tiempo acostumbrarse. A pesar de todo, había demostrado ser un asistente capaz y valioso, lo que debía en gran medida a su peculiar mentalidad. No era demasiado brillante, pero estaba ansioso por complacer y cumplir escrupulosamente las órdenes, con lo cual se había convertido en un conveniente parachoques entre mi persona y algunos de los aspectos más gravosos de mi función. Nunca cuestionaba nada de lo que yo dijera o hiciera, convencido aparentemente de que en cierto modo tenía que ser por el bien del imperio, lo cual, teniendo en cuenta las actividades ocasionalmente vergonzosas en las que era sabido que yo participaba, era mucho más de lo que es dado esperar de cualquier otro soldado. A pesar del tiempo transcurrido, a veces me sorprendo todavía echándolo de menos, de modo que ahí estaba, pegado a mí, medio oculto tras el equipaje de ambos que se había ingeniado para reunir y sostener a pesar del peso. Cuando los tacones de mis botas resonaron por primera vez en la rampa de descenso de la lanzadera, no puse ninguna objeción. La experiencia me había demostrado que era una buena idea que la gente que no lo conocía de antes fuera haciéndolo progresivamente. Me detuve un instante para conseguir un efecto teatral antes de adelantarme para acudir al encuentro del pequeño grupo de oficiales de la guardia, reunidos para saludarme junto a las puertas del área de carga. Hice resonar mis botas sobre la superficie metálica para darme el aire más marcial y autoritario posible, efecto que quedó apenas deslucido por los chasquidos de la zona chamuscada de debajo de los motores de las lanzaderas al enfriarse y el trote de Jürgen por detrás de mí. «Bienvenido, comisario. Es un gran honor», dijo una mujer sorprendentemente joven y pelirroja, de ojos azules, que se adelantó haciendo un corto y decidido saludo con eficiencia propia de un desfile. Por un momento pensé que era un desaire que solo estuvieran presentes los oficiales más jóvenes. Luego identifiqué su rostro con la imagen del archivo de la pizarra de información resumida y le devolví el saludo. «Coronel Castín», dije con una inclinación de cabeza. Aunque no tenía nada que oponer a que me adularan los jóvenes en circunstancias normales, el intento tan obvio de salamería me pareció repugnante. Después observé con atención su expresión expectante y tuve la sensación de que estaba al borde de una escalera que no existía. Era absolutamente sincera. Que el emperador me asista. Realmente estaban contentos de verme. Las cosas por estos lugares debían de estar todavía peor de lo que había imaginado. Sin embargo, aunque tenía cierto presentimiento, todavía estaba por descubrir lo mal que estaba todo. Una cosa era cierta, que sentía un cosquilleo en las palmas de las manos, síntoma inequívoco de que el aire estaba cargado de problemas, como la corriente estática que hay en la atmósfera antes de una tormenta. Y aún había otra, y era que había roto con el hábito de toda una vida y había leído realmente con atención el informe previo durante el tedioso viaje hasta reunirme con la nave. Resumiendo, la moral del 296-301 del Valhalla había tocado fondo y era evidente que la causa de todo ello era el título del regimiento. La combinación de regimientos con dotación insuficiente era práctica habitual en la Guardia Imperial, una forma sensata de consolidación después de haber sufrido bajas en combates para mantener las unidades plenamente operativas y que pudieran resultar útiles sobre el campo. Lo que no había sido tan sensato era la idea de sumar lo que había quedado de la 301 a una unidad de asalto planetaria excepcional, con 1500 años de convicción tradicional en su superioridad innata sobre todas las demás unidades de la guardia, especialmente sobre las demás valhalanas. Con el 296 mando de guarnición de retaguardia, que, para colmo de males, era uno de los pocos regimientos formados
íntegramente por mujeres que se mantenían sobre aquella desolada bola de hierro. Y la guinda del pastel era que a Castín le habían puesto al mando en virtud de una antigüedad que superaba apenas en 3 días a la de su subordinado inmediato, un hombre con mucha más experiencia en combate. No es que a ninguno de ellos les faltara ahora. Después de la batalla por Corania, los tiránidos habían atacado sin advertencia y todos los regimientos de la guardia asentados en el planeta se habían visto obligados a oponer una feroz resistencia durante casi un año antes de que la flota y un par de capítulos de Astartes hubieran llegado para cambiar el rumbo de la guerra. Por entonces, cada una de las unidades supervivientes había tenido por lo menos un 50% de bajas, algunas muchas más, y los burócratas del Monitorum se habían puesto a la tarea de consolidar a los maltrechos supervivientes en unidades nuevamente operativas. Al menos en los papeles, nadie con experiencia militar práctica podría haber tenido tan poco seso como para pasar por alto los efectos morales de sus decisiones, pero ya saben, sí son los burócratas. Tal vez si algunos cuantos zánganos del Administrarum les hubieran dado rifles láser y les hubieran hecho prestar servicio con los soldados durante 1 o 2 meses, se les habrían aclarado un poco las ideas, suponiendo que por algún milagro no les pegaran un tiro por la espalda el primer día. Pero me estoy yendo por las ramas. Devolví el saludo a Castín y reparé mientras lo hacía en lo levemente descolorida que estaba la tela debajo de su insignia de grado, donde habían estado los galones de capitán antes de su recién e imprevista promoción a coronel. Quedaban muy pocos oficiales en ambos regimientos cuando los tiránidos acabaron con ellos. Tuvieron suerte, por lo menos una de las unidades reconsolidadas estaba encabezada por un antiguo cabo, o al menos eso tengo entendido. Por desgracia, ninguno de los comisarios había sobrevivido, de modo que, gracias a mi poco oportuna solicitud de traslado, me había tocado a mí deshacer el entuerto. Vaya suerte. El mayor Broclaw, mi segundo, presentó Castín al hombre que estaba a su lado y cuya insignia era igualmente nueva. Se sonrojó imperceptiblemente, pero dio un paso adelante y me estrechó la mano con firmeza. Tenía unos ojos color gris como el pedernal debajo del flequillo oscuro y me apretó la mano con fuerza algo excesiva, tratando de medir la mía. 2 podían prestarse para ese juego y yo tenía la ventaja de un par de dedos potenciados, de modo que le devolví el favor sonriendo afablemente al ver cómo desaparecía el color de su cara. Mayor, lo solté antes de que resultara dañado algo más que su orgullo y pasé a la siguiente oficial de la fila. Castín había reunido a la mayor parte de su personal de mando tal como mandaba el protocolo, pero estaba claro que la mayor parte no le daba demasiada seguridad tenerme ahí. Solo unos cuantos me miraron a los ojos, pero la leyenda de Caín, el héroe, me había precedido y los que sí me sostuvieron la mirada evidentemente esperaban que fuera capaz de enmendar la situación que todos sentían se les había escapado de control. No sé qué pensarían los demás, tal vez solo se sintieron aliviados al ver que no hablaba de fusilar a muchos de ellos ni de hacer venir a alguien competente. Por supuesto, de haber sido esa una opción realista, podría haberla considerado, pero yo tenía una reputación no buscada de ser honesto y justo, y tenía que mantenerla, de modo que eso era lo que había. Terminadas las presentaciones, me volví a Castín y señalé al vacilante montón de bolsas de viaje que había detrás de mí. La coronel abrió un poco más los ojos al atisbar la cara de Jürgen detrás de la barricada, pero supongo que a cualquiera que se hubiera enfrentado a los tiránidos esta experiencia lo habría dejado relativamente frío, de modo que rápidamente corrigió su expresión. Observé con regocijo, bien disimulado, que la mayoría de los oficiales reunidos contenían la respiración todo lo que podían. Mi asistente, artillero de primera, Ferik Jürgen, dije. En realidad, había solo una categoría de artilleros, pero suponía que ellos no lo sabrían, y la pequeña promoción oficiosa añadiría puntos al prestigio de ser asistente de un comisario. Eso, a su vez, me beneficiaría a mí. ¿Podrían asignarle un alojamiento? Por supuesto, se volvió uno de los lugartenientes más jóvenes, una chica rubia de aspecto algo equino que parecía más apta para estar en una granja que vistiendo el uniforme, y le hizo una señal con la cabeza. Zula, haz que el oficial de intendencia se encargue de ello. Yo misma me encargaré, respondió excediéndose un
poco a lo que es habitual en un ansioso oficial joven. Magali está haciendo todo lo que puede, pero todavía no domina totalmente el sistema. Castín asintió sin convicción, desconocedora de que hubiera un problema, pero puede ver que la mandíbula de Blocklow asumía un gesto tenso y que la mayor parte de los hombres presentes a duras penas podían disimular su desagrado. Zula era nuestra sargento a cargo de la intendencia hasta la última ronda de promociones, explicó Castín. Conoce mejor que nadie los recursos de la nave. Estoy seguro de ello, dije diplomáticamente, y también estoy seguro de que tienen deberes más apremiantes que atender y encontrar una litera para Jürgen. Nosotros mismos nos pondremos en contacto con su sargento Magali, si no tiene nada que objetar. Nada en absoluto. Castín pareció momentáneamente intrigada, pero pronto lo superó. Observé con el rabillo del ojo que Brokelock me miraba ahora con algo muy próximo al respeto. Bien, ya era algo, pero estaba bastante claro que iba a tener que trabajar duro para en algo con vicios de unidad de combate. Bueno, al menos hasta cierto punto. Aunque distanciaba mucho de estar preparados para combatir, los enemigos del emperador, sin duda, estaban en buena forma para luchar los unos con los otros, como no tardarían en descubrir. No he llegado a mi segundo siglo pasando por alto los pequeños presentimientos que a veces me asaltan impensadamente, como ese escozor en las palmas de las manos, la vocecita que hacía saltar chispas de los mamparos, y no fui yo el único en notarlo. Ninguno de los demás regimientos a bordo se aventuraba por nuestra parte de la nave, ni para mantener contactos sociales, ni por la tradición consagrada, por el tiempo de gastar bromas a los miembros de otra unidad. Los prebostes navales patrullaban en grupos tensos y cautelosos. En la desesperación por conseguir un respiro, incluso llegué a hacer visitas de cortesía a los demás comisarios de a bordo, pero estos no tenían nada de sociables. Eran todos, sin excepción, hombres latosos y sin sentido del humor. En el caso de los más jóvenes, se sentían demasiado abrumados por mi reputación para ser una buena compañía, y a la mayor parte de los demás de edad tenían un resentimiento sordo. Consideraban un joven advenedizo, ávido de gloria, pero tediosos como eran estos interludios. Antes de lo que pensaba, habría de dar gracias por ellos. El único punto luminoso era el capitán Pargir. Llevaba 30 años al mando de la nave y con el que simpaticé desde la primera cena que compartimos. Estoy seguro de que la primera vez que me invitó fue por imposición del protocolo, y quizás porque sentía curiosidad por ver qué aspecto tenía en persona el héroe del imperio. Pero cuando íbamos todavía por el primer plato, ya estábamos charlando como viejos amigos. Le conté unas cuantas mentiras escandalosas sobre mis aventuras pasadas, y él me ofreció a cambio algunas anécdotas de su propia cosecha, y para cuando pasamos al Masek ya me sentía más relajado de lo que había estado en meses. En primer lugar, realmente comprendía los problemas que tenía con Castín y su gente. Tiene que restablecer la disciplina, me dijo innecesariamente, antes de que la podredumbre se extienda más. Haga fusilar a unos cuantos. Sueles aclarar las ideas. Eso era fácil de decir, pero no tan fácil de llevar a la práctica. Es lo que hubieran hecho la mayor parte de los comisarios, es cierto, pero unir al regimiento por el terror y por el odio hacia su comandante tiene sus desventajas, especialmente si uno va a encontrarse en medio de un campo de batalla con estos individuos en un momento no muy lejano, y todos estarán armados. Además, como ya he dicho, yo tenía una reputación que mantener, y buena parte de ella era hacer ver que realmente me importaban un bledo todos los soldados que tenía a mi mando. De modo que esa, desgraciadamente, no era una opción. Fue una de las veces que volví a mi alojamiento tras una de esas agradables veladas que me vio obligado a hacerlo, y en cierto sentido, bien podría haber prescindido de ello. Eso ha sido todo por esta ocasión. Seguiremos leyendo el archivo en la próxima Hora del Volte.